Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes del curso de monitoreo de la gestión educativa con enfoque territorial, a esta cuarta sesión, cuarto webinar, que va a tocar el tema de instrumentos de recojo de información. El día de hoy estamos en sala ya 23 participantes y a través del chat estamos compartiendo el link para el registro de asistencia. Recordarles a cada uno de ustedes que puedan renombrarse con la instancia a la que pertenecen y colocar su nombre. Vamos a esperar unos minutos más a que puedan también acceder los participantes de cada una de las regiones a nivel nacional. El equipo en pleno de tutores se encuentra ya presente en sala y vamos a revisar en este primer momento, mientras se van sumando, para que puedan escuchar completamente todo el webinar. Vamos a revisar el aula de la plataforma de talentos regiones, esperando que ya cada uno de ustedes haya podido acceder y realizado las actividades en cada una de sus aulas. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla, que me permitan, me confirmen que pueden observarla al respecto. Listo. Sí, si me dan alguna una evidencia de que pueden observar la pantalla los participantes de la sala. Por ahí escucho algunas vocecitas. Sí, hay que tener cuidado con el audio. Gracias. ¿Me confirman con alguna reacción, por favor? A ver si estamos aquí. Janet Sofía ya puso. Eso, muy bien, Janet. ¿Alguien más está presente? Excelente. Por ahí Lupe. Sí. Veamos que estas Ancash, Alipio, gracias. Veamos que siempre las sesiones sincrónicas, sabemos que a veces estamos escuchando también las presentaciones y realizando otras actividades. Si podemos concentrarnos una horita específicamente en toda la presentación, va a hacer que podamos avanzar con mayor agilidad nuestras actividades en cada una de las sesiones. Así que sí les pediría que podamos concentrarnos en este webinar que trae temas interesantísimos a cargo del coordinador del equipo de la DAGEP. Bueno, que quiero presentarles nuevamente y reiterativamente la plataforma. Sabemos que muchos de ustedes ya han cumplido con varias de las actividades y nos escriben cada vez que culminan para poder realizar las siguientes. Agradecemos realmente el interés y el compromiso de la mayoría de participantes que desarrollan sus actividades de manera pertinente y en los tiempos según el cronograma. Igual sabemos que algunos se están poniendo al día con las actividades de las sesiones generadas. Hasta la fecha tenemos ya las 3 primeras sesiones implementadas, tanto con la presentación, ¿no?, correspondiente al webinar realizado en fecha, la descarga de la presentación respectiva, es decir, el PPT que se comparte y se expone en el webinar, y las lecturas, ¿no?, en las que cada uno, como ya se les ha explicado, tiene su aula determinada según los tutores que han sido asignados. Entonces, entramos a un aula y subimos las tareas pertinentes en cada una de ellas. Entramos al miniforo, por ejemplo, aquí en el miniforo del aula 1, ¿no?, donde Denis Peña, Cubertino Hilton, ¿no?, Paola Vega, y así los demás compañeros ya han desarrollado sus actividades, ¿no?, han dado las respuestas a este miniforo y ya van a ser prontamente retroalimentados por su tutor
También tenemos igual de la misma manera en las otras aulas, ¿no? Donde participa Jorge Miqueas, Dexi Méndez, de la misma manera, ¿no? En esta dinámica de poder compartir las respuestas generadas a cada uno de los foros que contiene cada una de las sesiones. Asimismo, está estructurado un análisis de caso, que es las actividades que siguen, que están siendo acompañadas por cada uno de los tutores y que por aula también deben hacer el envío respectivo. Todo ello, ¿no? Dentro de las 3 primeras sesiones que ya se encuentran implementadas a la fecha. Sesión 2, tenemos también el webinar grabado, la descarga de presentación, las lecturas recomendadas, la lectura guiada que trae un texto de comprensión, el mini foro, el análisis de caso y finalmente la autoevaluación. Esta misma dinámica se repite en la sesión 3 y se repetirá en la sesión 4 y 5 finalmente. Entonces, hasta aquí queremos recalcar que es necesario que cada uno de ustedes cumpla con las actividades programadas, ¿no? A fin de que puedan obtener la certificación respectiva como parte de las actividades que se requieren para este curso. Voy a dejar de compartir, se han ido sumando más colegas al respecto a esta sesión. Y hasta aquí, si tuviesen alguna pregunta de plataforma o alguna actividad pendiente que requieran ustedes sobre la plataforma absolver, me la pueden hacer. Si hay alguien o todo está totalmente claro, entendería yo por parte del equipo. Por lo tanto, voy a invitar ahora sí a Milton Abanto Cachi, coordinador del equipo de la DAGEP. Ahí me levantó una manito mientras vamos resolviendo algunas consultas. Janet, adelante. Buenas tardes con todos. Quería preguntarle en el mini foro si yo subí mi comentario, pero puse por accidente referencia, me salió la referencia, ¿no? Y no podía eliminar, tuve que volver a enviar. ¿Cómo puedo eliminar si el primer foro que hice, mini foro, en No la... se preocupe, sí entendería que tiene 2 respuestas y Ajá, alguna de ellas tiene referencia. ajá. Todo ello suma al proceso, no se preocupe en relación a eso porque la eliminación no es automática por parte de los estudiantes, pero tampoco hay una observación al respecto. Entendería que hay una correlación, una cadena dentro de las respuestas y se tomará en cuenta la que esté acorde a lo que se ha señalado, se ha solicitado en la pregunta o en la interrogante del foro. Más bien agradecemos que nos Gracias. pueda, que Muchas gracias. pueda cumplir con las actividades en los tiempos, que usted esté desarrollando toda la programación respectiva. Más bien sí, ahora invito a Milton Abanto Cachi, coordinador del equipo de la DAGET, quien va a hacer la presentación esta tarde de la temática que corresponde a formulación de indicadores. Milton, ahí hay un audio que nos está interfiriendo. Ya creo que ya estamos, ¿no? Por ahí vamos a identificar. ¿Me confirma si iniciamos? Sí, déjame ver, acá hay un audio, pero ya. Creo que sí. Ahora sí ya todos están atentos y a continuación puedes iniciar, Milton. Bien, buenas tardes a todos los participantes que siguen constantemente todas las sesiones, ¿no? Hay algunos participantes que demuestran una participación, compromiso, ¿no? Con el desarrollo del curso y tienen una asistencia muy regular y se los ve muy activos en los foros,
en las actividades y en los productos que hay que subir, ¿no? Entiendo yo que la carga laboral a muchos de ustedes probablemente les dificulte. Por tal razón, como se dijo en la sesión anterior, pueden hacerlo con el propósito de que no pierdan la secuencia y de alguna otra manera concluyan con éxito el presente curso, ¿no? Que busca, como se dijo, fortalecer su trabajo como especialistas, como directivos en sus respectivas UGELs. Bien, esta sesión 4 es un tema muy importante que tiene que ver justamente ya con cómo operativizamos todo el proceso de monitoreo que, que va a incorporar, es decir, ya las herramientas, los instrumentos, las preguntas que de alguna otra manera hay que hacerlas para justamente monitorear, ¿no? Es un poco el punto de encuentro entre lo que ya se tiene planificado un poco más de diseño, poder justamente establecer esta vinculación, ¿no? Bien, yo antes de empezar, sí quería re- aportar esta parte de la sesión, puntos relevantes que se tocaron en la sesión 2 con el propósito de que no se pierda ese prerequisito, ¿no? Para dar continuidad a lo que vamos a abordar en esta parte. Entonces, no sé si algún participante puede indicarme cuáles fueron esos dos temas principales que se abordaron en la sesión anterior. A ver, si podemos, sí, que nos mencionen brevemente, a ver, a uno o dos participantes que nos digan, como refrescar un poco cuáles fueron esos temas principales, sus contenidos principales que se dieron en la sesión anterior. A ver, quién, veo mucha participación, no se apresuren, a ver, esperemos un orden, ¿no? A ver, solamente mencionar, no pido una explicación tampoco de lo abordado, pero sí algunas ideas. ¿Mm? A ver, algún participante que recuerde lo que se trató en la sesión anterior, que nos mencione algunas ideas. Muy bien. No veo Sara nos fecha. ha compartido a través del chat, Milton, indicadores, Ya, señala, gracias. ¿no? No veo el chat como tengo la presentación. Sí, También justo te gracias lo por el comento por apoyo. eso. Gracias por el apoyo. Exacto. Sara Inga nos señala indicadores, pero alguien que pueda levantar la manito y abrir el micrófono estaría excelente. O podemos invitarlos también, ¿no? No las dos apuntadas. Ay, por ahí escuchamos una voz. ¿Quién fue? Creo que Por ahí nos dijeron algo, Milton, y volvieron a apagar. Buenas tardes. Adelante, profesora. gran Sí, tema. soy Emma Ugel Bagua. Se trabajó una ficha técnica de los indicadores seleccionados en el plan de monitoreo. Ahí sin esa información se especifica el nombre, objetivo, nombre del indicador, descripción, y se dio también algunos ejemplos. Este trabajo colaborativo que se realizó nos ha dado un fortalecimiento para darnos cuenta qué implicancia tiene el indicador en seleccionado en esta tarea de acompañamiento pedagógico. Gracias. Ok, gracias, Emma. Entonces, ahí, de acuerdo a lo que usted ha dicho, sí, un punto importante fue el abordaje de que es un indicador, ¿no? Una ficha técnica. Vimos también algo, la importancia que tienen los indicadores en un proceso de monitoreo, su estructura, y cómo estos forman parte de una matriz de monitoreo, ¿no? Fueron como esos los temas principales o relevantes que hay que tener en cuenta para formular un proceso de monitoreo, ¿no? Que el indicador nos ayuda justamente a medir lo que nosotros queremos monitorear, ¿no? Entonces, eso es lo relevante. Bien, el propósito de estas, ya, disculpen que estaba con
secuencia. Bueno, el propósito de esta sesión justamente es buscar fortalecer la capacidad de los especialistas para elaborar instrumentos de recojo de información, justamente que estén coherentes con los indicadores definidos en un plan de monitoreo, ¿no? Entonces, indicadores, tenemos que tener así instrumentos que nos puedan justamente medir, ¿no? O proporcionar información para determinar el estado de situación del indicador o cómo está, ¿no? Y por en tanto el indicador nos mide el desarrollo de alguna de lo que hayamos podido plantearnos para monitorear. Entonces vamos a ver las técnicas, algunas técnicas, instrumentos, conceptos y tipos. No vamos a abordar todos las técnicas, todos los instrumentos, pero sí de alguna otra manera los que son más de uso más frecuente en procesos de monitoreo, ¿no? Que ustedes están desarrollando. Vamos a hacer una identificación de cómo se formulan los ítems, qué tipos de ítems pueden tener, son necesarios elaborar para que guarden cierta relación con el instrumento, con lo que queremos también monitorear y los pasos para elaborar justamente estos instrumentos. Si bien es cierto, se va a dar una línea general de cómo elaborar un instrumento, eso nos puede ya ayudar luego para ir adecuándolo a un instrumento en específico. Bien, y como verán, la importancia es justamente de la sesión 2 y con esta sesión justamente es vincular lo que habíamos trabajado, ¿no? Hay indicadores, pero hay necesidad de con qué técnica, con qué instrumentos lo vamos a medir o vamos a recolectar información para determinar el estado de situación del indicador, ¿no? Bien. Eh, en la sesión 3, como ustedes bien mencionaron, vimos el nombre y la estructura del enunciado del indicador. Y aquí veníamos que tenía parámetro, sujeto y característica. Aquí es muy importante rescatar que no solamente en la estructura del indicador del enunciado, cuando se elabora sobre quién, no solamente son sujetos, también se puede hablar de acá de mujeres, de aulas, de institución educativa, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de aulas o de instituciones educativas que disponen de Internet o tienen acceso a Internet. Entonces, no solo el sujeto en el enunciado de indicador solamente está referido a sujetos, a personas, individuos, ¿no? Encuesta, se puede decir de esa manera, sino también a instituciones educativas, aulas, equipos, ¿no? Todo lo que es sobre quién recae la acción de monitoreo, ¿no? O la unidad de análisis también, que lo van a encontrar en algunos libros o literatura que ustedes revisen. Y la característica o atributo, que aquí lo más importante que menciona, dice que está relacionado con la situación o aspecto que se busca cambiar, o sea, susceptible de modificación o variación en el tipo y espacio gráfico, el tiempo y el espacio gráfico. Entonces, si es susceptible de modificación o variación, está referido a una variable, ¿no? Vamos a ir viendo. Entonces, que es una característica o atributo del cual se va a ir mejorando. Entonces, lo vamos a medir con un parámetro que es un porcentaje, ¿no? Mediante el porcentaje, por ejemplo, estudiantes de primer grado de educación primaria que escriben un nivel alfabético. Esta característica, este atributo varía con el tiempo, ¿no? Puede estar en un año, alcanzar un determinado porcentaje, una meta, ¿no? Resultado en términos de porcentaje, pero puede ir variando, ¿no? Ya en este caso, el sentido acá de lo que buscamos del indicador es que incremente, ¿no? En el siguiente ejemplo, allí lo que buscamos que el sentido sea descendente, ¿no? Que disminuya, ¿no? El porcentaje de estudiantes que son retirados de la institución. Entonces, esto como una breve síntesis de lo que se dijo de temas de indicador, ¿no? Su enunciado, un parámetro, el sujeto sobre qué, la unidad de análisis, sobre cualquier realiza la medición, y la característica o atributo tiene que ver con una variable, por ejemplo, que no está susceptible de medición, susceptible de modificación y varía en el tiempo.
y vimos lo que era la matriz de monitoreo y sus elementos, ¿no? Y lo que esto nos, por qué es importante una matriz de monitoreo, vincular y establecer coherencia entre los distintos elementos que son necesarios para un proceso de monitoreo y desarrollarlo justo con ese sentido lógico y cumpla con el propósito de recojo de información coherente con lo que se está midiendo, lo que se quiere recoger o monitorear en este caso. Te aprovecha, pero no se queda contigo. O sea, te llegas a pinche. Entonces, habíamos visto que en toda matriz siempre ponete un resultado, indicador, aspecto y también los ítems, ¿no? Y aquí veíamos que el resultado que siempre tiene que definir lo que vamos a monitorear, ¿no? Que está muy ligado con los objetivos de los planes, ¿no? Que ya sea un plan estratégico, ya sea un plan institucional, un plan regional o un plan operativo también, ¿no? Que justamente están consignados ahí lo que se va a monitorear, ¿no? Y que justamente esto está en función de la cadena de resultados, ¿no? Y pueden ser ahí, es a niveles de plan estratégico resultados, a nivel de planes ya más de carácter operativos, ¿no? Institucionales que tienen que ver con entrega de productos que son bienes o servicios que reciben, en este caso puede ser materiales educativos para los estudiantes, ¿no? Y también el desarrollo de actividades que implica el cumplimiento, la ejecución de actividades que están puestas en un plan, ¿no? Ahí tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no? Como resultados, disminución de la deserción escolar, docentes con buen desempeño pedagógico, ¿no? Pero también me dicen que ahí un poco me escuchan mejor, ¿sí? Ya, ok. Bien, entonces, pasando al indicador, entonces, es cómo vamos a medir justamente ese resultado, esa entrega de bien o servicio, o el desarrollo de una actividad. Entonces, este indicador nos permite justamente hacer esta medición, ¿no? Puede ser un indicador de resultado, un indicador de producto, un indicador de actividad. Va a depender de lo que, del nivel que nosotros vamos a monitorear, ¿no? Como se dijo anteriormente, monitoreamos más en la lógica de desarrollo de actividades, ¿no? De la entrega de bienes y servicios, y también el caso de los resultados en un nivel inicial, ¿no? O los otros ya resultados de intermedio, resultados que van ya finales o de impacto, que están más en la lógica de la evaluación, ¿no? Bien, también ahí, si en este caso, por ejemplo, si un resultado es que instituciones educativas, ¿no? O clima escolar en las instituciones educativas, un indicador puede ser porcentaje de instituciones educativas de educación secundaria con buen clima laboral, ¿no? El primer resultado. Bien. Y los aspectos, se dijo también que es un producto de un proceso de operacionalización de la variable del indicador. Y habíamos mencionado en los elementos de indicador que era el atributo característica, ¿no? Que se define qué es lo que se va a modificar, qué es lo que se va a cambiar, mejorar o disminuir, dependiendo de lo que se quiera monitorear, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de porcentaje de gestiones educativas de educación secundaria con buen clima laboral, tenemos que buen clima laboral viene a ser lo que tiene que operacionalizar para definir los aspectos, ¿no? Y ahí algo importante, en este caso, para ello es importante revisar literatura, ¿no? ¿Cuáles son los referentes que nos dan la información para decir de qué estamos hablando o qué es lo que significa buen clima laboral y qué es y en qué consiste, ¿no? ¿Qué es lo que te puede decir cuando referimos a buen clima laboral? Entonces, esta definición nos va a
poder establecer justamente esos aspectos, esas dimensiones, ¿no? Entonces, aquí, a modo de ejemplo, nos dice que un buen clima laboral es aquel cuando hay un trato respetuoso, un diálogo entre pares o trabajo cooperativo, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, las definiciones pueden ser, de repente se pueden complementar, porque hay muchos actores que pueden enfocarlo de diferentes maneras, ¿no? De diferentes perspectivas, ¿no? Y en ese consiste justamente establecer, entonces, ¿cómo establecemos los aspectos? Mediante justamente esta definición conceptual y operacional. Y vamos a ver justamente cómo llegamos a los ítems, que es motivo justamente de esta sesión. Ahí los dejamos para continuar. Entonces, ahí lo que estábamos estableciendo, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Resultados, docentes han mejorado su desempeño pedagógico, producto, estudiante de educación básica regular recibieron materiales educativos en forma oportuna, actividad, instituciones educativas de educación primaria que implementan el plan lector. Entonces, todos esos son objetos de monitoreo, ¿no? Va a depender, por eso, de lo que nosotros establezcamos o definamos lo que vamos a monitorear. Bien, y como dije, los referentes están en los objetivos, estrategias de las políticas o planes, ¿no? Regionales, PDCR, PI, POI, PER, ¿no? Si hablamos del proyecto educativo regional o proyecto educativo local, ¿no? Bien. Luego, por cada uno de estos, ya sea resultado, actividad, producto, actividad, se tendría que formular su respectivo indicador, que es cómo lo vamos a medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si docentes han mejorado su desempeño pedagógico, el indicador es porcentaje de docentes con desempeño pedagógico satisfactorio. Entonces, yo ahí voy a determinar qué porcentaje que tiene que ir a que alcancen el desempeño satisfactorio, ¿no? Para decir que han mejorado. Entonces, es el indicador que me permite justamente medir ese resultado. En cuanto a producto, estudiantes de educación básica regular recibieron materiales educativos en forma oportuna. El indicador está referido justamente a medir si han recibido estos estudiantes, ¿no? Los materiales educativos en forma oportuna, que puede ser oportunidad antes del inicio de clases, ¿no? Si lo queremos definido de esa manera, oportunidad, ¿no? Y de actividad, por ejemplo, si queremos monitorear las instituciones educativas que implementan el plan lector, es decir, si han implementado o no el plan lector, un indicador puede estar refiriendo a si han planificado las actividades de promoción de la lectura, ¿no? Entonces, como vemos, ahí esta parte de los indicadores se tienen que formular en función de lo que se quiere monitorear, ¿no? El resultado, producto, actividad y su indicador respectivo. Es importante acá lo que señalaba la maestra al inicio de cuando se preguntó qué es lo que habían desarrollado, justamente la ficha técnica por cada uno de ellos, que nos va a dar ya mayores elementos, ¿no? Que tiene una estructura de un indicador, ¿no? Justamente lo que vio la frecuencia de medición, ¿no? Su fórmula y otros elementos más que hay que contemplar en una ficha de indicador que se desarrollaron en la sesión 3. Para avanzar aquí, porque esto va a ser también motivo de abordaje de esta sesión, hay una definición de variable, ¿no? ¿Qué es lo que significa una variable, ¿no? ¿A qué llamamos variable? Y el proceso que se desarrolla para justamente encontrar los aspectos, ¿no? Que se van justamente a monitorear, ¿no? A los qué es lo que se monitorea o no se monitorea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un indicador, porcentaje de docentes que brindan retroalimentación efectiva a sus estudiantes. Entonces ahí tenemos que la variable es que brindan retroalimentación efectiva. Entonces hay que hacer un poco, ¿a qué nos estamos refiriendo con retroalimentación efectiva? Bueno, acá hay algunos actores. Nosotros podemos recurrir aquí a lo que dice en el nacional, ¿no? En los
los artículos, en los documentos curriculares del Ministerio de Educación, ¿no? Que pueden ser parecidos, semejantes y optar, y eso es lo que de alguna manera nos determina qué es lo que vamos a justamente considerar que se brinda retroalimentación efectiva, ¿no? Entonces, así por así, de esta manera, como es un concepto abstracto, amplio, justamente hay que operativizarlo, ¿no? Hay que elementos cómo se va a medir o qué comprende una retroalimentación efectiva. Entonces, ahí justamente este autor operacionalizar es justamente esta variable conceptual, teórica, ¿no? Que trata, eh, por llegar hasta unidades más pequeñas, en este caso observables, que pueden ser medidas, ¿no? Todo ello permitirá traducir esta gran variable retroalimentación, ¿no? O cualquier otra en propiedades observables y medibles, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Que ir más de lo general a lo particular, ¿no? Es importante. Bien. Y acá, por ejemplo, si tiene que ver en un indicador en la disciplina escolar, por ejemplo, aquí nos refiere, por ejemplo, la definición conceptual. La disciplina escolar es el comportamiento orientado a normas de convivencia, el grado de práctica de los valores de la puntualidad, respeto y tolerancia en un establecimiento educativo. Entonces ahí, por ejemplo, hemos resaltado cuatro aspectos que se mencionan, ¿no? Que nos permiten decir, ¿no? Podemos medirlo si hay un respeto de las normas de convivencia, si hay la práctica de valores, ¿no? Como la puntualidad, el respeto, la tolerancia. Al tener esto, nos determina las definiciones y aspectos que vamos a considerar en nuestra matriz de monitoreo, ¿no? Entonces, tenemos normas de convivencia, práctica de la puntualidad, práctica del respeto, práctica de la tolerancia. Entonces, hasta ahí hemos llegado a establecer las dimensiones, ¿no? Acá hay otro ejemplo referido a la retroalimentación efectiva y que definen o qué es lo que podría establecerse como retroalimentación efectiva que ayuda a los estudiantes en la comprensión de objetivos y criterios de evaluación, facilita el desarrollo de la autoevaluación, la reflexión en torno al aprendizaje, la entrega de información comprensiva, el diálogo con los estudiantes, la motivación positiva, ¿no? Y la información para adaptar la enseñanza. Entonces, esto es lo que implica una retroalimentación efectiva. Por lo tanto, son estas dimensiones las que se van a monitorear. Entonces, y ya tengo ahí ayuda a la comprensión, desarrollo de la autoevaluación, entrega de información, actitud de diálogo, motivación a la enseñanza. Entonces, este proceso, cuando ustedes establezcan lo que van a monitorear, tienen que desarrollarlo, ¿no? A veces los instrumentos se construyen sin establecer esto. Entonces, a medida que van haciendo los ítems en un instrumento, me van diciendo, falta esto, hay que agregar esto, esto más, y no se sabe ni también cuál es el referente conceptual ni operacional que han determinado para que sean esos los aspectos que se van a monitorear y que están contemplados en un instrumento. Por eso es muy importante la matriz, porque se le asegura la coherencia, consistencia a nuestro monitoreo, ¿no? Entonces, igual, para definir los ítems, ¿no? En la matriz de monitoreo, también pasa por un proceso de operacionalizar justamente el aspecto, ¿no? Entonces, es a partir de esta operacionalización de cada uno de los aspectos que se formulan los ítems, ya que estos se debe considerar lo que se va a observar, preguntar, revisar para la medición de un determinado aspecto. Es decir, cada vez como ustedes van viendo desde la operacionalización de las variables,
van estableciéndose dimensiones y luego vamos estableciendo cómo se irá a medir cada dimensión o cada aspecto. Entonces vamos de lo general a lo concreto, observable, medible, que pueda ser observable, ya sea a través de una determinada forma de cómo recoger la información, ¿no? Y también va a depender de los tipos de ítems que son necesarios en función de lo que queremos recoger. Entonces, esto es un poco el rol de los ítems y de dónde vienen los ítems en una matriz de monitoreo. Entonces, son el resultado de la operacionalización de cada una de las dimensiones. ¿Sí? Trato respetuoso, ¿qué es lo que implica trato respetuoso? ¿Cómo lo voy a medir que hay un trato respetuoso? Diálogo entre pares, qué preguntas, ¿no? ¿Qué situaciones puedo plantear para monitorear que se está haciendo el diálogo entre pares o el trabajo cooperativo? Y eso vamos a ir desarrollando. Bien, entonces no se olviden, aquí un tema importante es justamente operacionalizar, y operacionalizar significa hacer medible una dimensión, un aspecto, y va a ir de lo general a lo más específico. Bien, en los ítems, a partir de la definición operacional de los aspectos, ahí me falta un tilde, disculpa, ahí, ¿qué información recogeremos o qué tendremos en cuenta para medir en cada uno de ellos? Se formularán las preguntas con sus respectivas secciones de respuesta. La elección del tipo de preguntas estará en función de lo que se medirá en cada aspecto del indicador, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto que tiene que ver con ambiente de respeto y proximidad, supongamos, eso es lo que se ha determinado, y la definición que implica un ambiente de respeto y proximidad, sea de trato respetuoso a los estudiantes, si hay una valoración de la perspectiva de los estudiantes, cordialidad y calidez en el trabajo de los estudiantes, empatía ante sus necesidades físicas y afectivas. Entonces, a partir de esta definición operacional del aspecto, es decir, cómo lo voy a medir, puedo formular los ítems. Y estos ítems, el docente trata con respeto a sus estudiantes, sí o no, acá puedo hacer por una función dicotómica, el docente escucha las opiniones de los estudiantes, puede optar acá por una escala, ¿no? de valoración en cuanto a la frecuencia, no siempre, a veces nunca. Y así es importante este proceso que sigue para establecer los ítems. Entonces, como ven, muchas veces nosotros partimos por formular los ítems, luego vamos a los aspectos y ahí recién vamos construyendo el instrumento. Por eso es que no encontramos coherencia entre los ítems, los aspectos, los indicadores, lo que se quiere medir, los objetivos, ¿no? No hay esa coherencia. ¿Ok? Vamos a hacer un zoom justamente a este tema de instrumentos e ítems. Entonces, algunas consideraciones previas, ¿no? Dice, diseñar un instrumento obviamente contempla una serie de etapas que se vinculan entre sí. Para delimitar el instrumento en su conjunto y la construcción de los ítems específicos que lo constituirán. La decisión sobre el tipo de ítems va a depender del objetivo de monitoreo, de la cantidad de contenidos y de los recursos disponibles. También la cantidad puede estar asociado a lo que vamos a medir en cada aspecto, ¿no? Bien, por ejemplo, dice, si se pretende recoger una gran cantidad de información, será más pertinente considerar ítems de selección múltiple antes de que preguntas abiertas, ¿no? Y por el contrario, interesa recoger información que quieren dar una mayor profundización o elaboración de las respuestas, como por ejemplo el proceso reflexivo que se lleva a cabo ante una determinada actividad, será más adecuado incluir preguntas abiertas. Y también esto va a depender también el uso de una técnica, ¿no? Determinada, ¿no? Para poder
definir justamente el instrumento que nos vamos a plantear para el monitoreo. Bien, entonces hay pasos. Primero es el qué, cómo y con qué se monitoreará, que es el segundo es la definición de los ítems, que ya hemos hecho un avance con la matriz. El paso, la definición de reglas en caso sea necesario, la definición de indicaciones o precisiones a los ítems que se formule, el proceso de validación y versión final del instrumento, que esto lo vamos a abordar justamente en la sesión 5, ¿no? No solamente se trata de diseñarlo, ¿no? Que haya justamente esa coherencia que hemos estado estableciendo, hay que desarrollar un proceso de validación, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, que tiene justamente con validar su contenido y que sea también confiable, ¿no? Bien. Entonces, para recalcar, ya vimos que con la definición operacional de cada aspecto vamos a establecer lo que se medirá en cada uno de ellos. En base a esta operacionalización se formulan los ítems, se establece la técnica, los instrumentos y sus respectivos ítems. Por ejemplo, en el caso de este indicador, porcentaje de docentes que brindan retroalimentación efectiva a sus estudiantes, lo hemos operacionalizado su variable retroalimentación efectiva a sus estudiantes en 5 dimensiones o aspectos. 6, ayuda a la comprensión, desarrollo. Y luego hemos hecho una operacionalización de cada uno de ellos. Qué significa o qué se entiende o qué se considera en cada aspecto, ¿no? Si aquí estamos refiriéndonos con ayuda a la comprensión y dice si facilita la comprensión de los propósitos y facilita la comprensión de los criterios de evaluación, ¿no? Y por cada uno de ellos ahí hay una definición operacional, que es lo que vamos a tener en cuenta para medir esa dimensión. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a considerar que se medirá? Podemos ver el cumplimiento, la presencia o ausencia, el nivel de desempeño, la satisfacción del estudiante, la opinión del estudiante o la audiencia, ¿no? Cuando se trate en documentos que puedan tener una estructura coherente en su diseño. Entonces va a depender mucho de lo que nosotros enfoquemos en nuestro monitoreo, ¿no? Entonces ahí esto, por ejemplo, si, en cuanto al aspecto facilita la comprensión de los propósitos, facilita la comprensión de los criterios, yo puedo monitorear como mediante la información y empleando un instrumento, la lista de cotejo o rúbrica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero solamente ver presencia y ausencia, utilizaré una lista de cotejo. Sí o no, o cumple o no cumple. Puede emplear así por cada una de las dimensiones, ¿no? O aspectos, según lo que se va a medir, monitorear en cada uno de estos aspectos o recoger información en cada uno de estos aspectos, yo puedo establecer la técnica y su instrumento correspondiente. Y cada instrumento también puede definir un tipo de ítem específico, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces, es muy importante por ello tener este primer paso para asegurar justamente esa coherencia que puede haber entre cada uno de los elementos. Bien. Un poco para informarnos cuanto a las técnicas y los instrumentos de recojo de información. Una técnica siempre es el procedimiento, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo se recolectan los datos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? El instrumento responde a la pregunta ¿con qué, no? ¿Con qué va a obtener esos datos, no? Es una herramienta física o digital utilizada para recolectar la información. Entonces, la técnica es cómo lo voy a hacer y el instrumento viene a ser el con qué lo voy a hacer. Entonces, al lado derecho, ustedes pueden ver algunas técnicas asociadas y sus instrumentos asociados a esas técnicas, ¿no? Una encuesta y un censo, generalmente un instrumento que se emplea es un cuestionario.
y en una entrevista o un grupo focal, generalmente se elabora una guía de preguntas. Ya dependerá esta guía de preguntas en función del tipo de entrevista, ¿no? Eh, no estructurada, en fin, ¿no? Participante, en fin. Eso va a depender, ¿no? En la observación, que es una técnica que usamos casi no sé, por excelencia, ¿no? En nuestro monitoreo que hacemos a los docentes o al director, porque generalmente vamos a observar el desempeño, vamos a observar las prácticas in situ, ¿no? Y generalmente se construye una ficha de observación o una rúbrica, ¿no? Como instrumentos. Y en cuanto a la revisión documental, unos llaman análisis de contenido también, ¿no? Es una ficha de registro, una lista de cotejo, por ejemplo, en el caso de la programación, si es que tiene todos sus elementos, vamos, tiene propósito, sí, no, entonces tiene las actividades, en fin, vamos a utilizar. Entonces, por cada técnica hay como un instrumento afín o se adecua más justamente a este procedimiento de recoger la información. Entonces, hay algunos instrumentos, por ejemplo, la guía de preguntas. Casi siempre en las entrevistas, ¿no? Que se utilizan, la guía de preguntas son generalmente abiertas, ¿no? Y depende ya de si es estructurada o no estructurada la flexibilidad de la pregunta o la incorporación de otras, ¿no? Y pueden ser preguntas que puede haber, recoger información cualitativa, ¿no? Y detallada, ¿no? Por el tema de estudio también. Bien, sirve como una guía de conversación, ¿no? Preguntas establecidas y la conversación, por eso depende del tipo de entrevista que pueda establecerse este tipo de preguntas, ¿no? Semi-estructurada. Pueden surgir nuevas ideas o preguntas que pueden ser indagadas, ¿no? Acá hay un ejemplo, como ustedes verán, no siempre se predominante abiertas, pero también se puede incluir ahí preguntas o tipos de ítems de otra característica que vamos a ir viendo en detalle, ¿no? Y entonces es una guía de preguntas que se utiliza, como dije, generalmente asociada a la técnica de entrevista, o a la técnica de grupo focal. La lista de cotejo, que es un instrumento más sencillo, ¿no? Para verificar prácticas de control o de calidad de la verificación, ¿no? Dichas listas, por lo general, son preguntas que pueden ser utilizadas comparadas en momentos diferentes. Además, ven la ausencia o presencia, ¿no? De los que se requiere observar, ¿no? El más común es la lista de cotejo vinculada con acción, si se cumple o no se cumple, sí, ¿no? Y pueden asignarle también algún tipo de puntaje, ¿no? Lo importante aquí, esto que vamos a ver, puede ser un comportamiento, ¿no? El desarrollo de un procedimiento, una determinada, por ejemplo, en el caso del monitoreo del buen inicio del año escolar, podemos verificar la presencia o ausencia de ciertas condiciones, o en el proceso, por ejemplo, de matrícula escolar, verificar si cumple con todos los normas establecidas o el procedimiento de matrícula en un concurso, por ejemplo, que tiene que hacer evaluación a docentes para el nombramiento, ¿no? Cumplió con todas las etapas, sí o no, ¿no? Entonces va a una implementación generalmente de actividades, utilizamos un instrumento de esta característica. Cuestionario, que es, como ya se dijo, compuesta por preguntas para recopilar información sobre opiniones, experiencias, comportamientos de una persona. Este instrumento está asociado generalmente a la encuesta, eh, a los censos, que generalmente es información ahí de carácter cuantitativa y carácter cerrada. Cuestionario podría aplicarse también de forma
respuestas abiertas si es que es probablemente una muestra o un grupo pequeño, pero cuando es censo, imagínate, eso es imposible. Entonces, y aquí podemos ver que es un cuestionario que está vinculado con una escala de valoración, ¿no? Preguntas que se pueden nunca rara vez, algunas veces, sí. No siempre el cuestionario, hay preguntas solamente para que lo respondan de manera directa, con sí o no, con otras alternativas, en fin, puede incorporar diferentes tipos de preguntas, un cuestionario. Y la rúbrica, que es justamente un instrumento que tanto en general para evaluación de los aprendizajes, pero estamos utilizándolo justamente para la observación del sistema, justamente una rúbrica que va a medir el nivel de desempeño, ¿no? Que se espera encontrar al observar la ejecución de la actividad o el nivel de calidad de un producto, ¿no? En fin, se elaboró una rúbrica para justamente establecer el nivel en que está ejecutada la tarea, el desempeño que se realiza, en el caso el docente, ¿no? Es importante que se recoge sin interferir, se recoge de manera directa mediante la observación. No solamente una rúbrica puede elaborarse para observar el desempeño, también puede hacerse una rúbrica para elaborarse, por ejemplo, una planificación curricular también posible, ¿no? Y ahí podríamos ver qué grado de coherencia, el nivel de coherencia que tiene una planificación. Niveles también, en este caso, en una rúbrica hay que establecer definición y aspectos que se consideran. Con de Joana. Monitorear los niveles, la descripción de cada nivel, que es pauta el 1, nivel 2, nivel 4, y una descripción de cada uno de ellos complementaria que puede servir para justamente objetivar mejor lo que el monitor va a seleccionar. Entonces, pongamos, brinda retroalimentar a los estudiantes, puede ser un nivel 4 si brinda retroalimentación reflexiva, un nivel 3 solo descriptiva, el nivel 2 elemental y un nivel 1 no brinda retroalimentación, ¿no? Entonces, estamos ahí viendo el nivel de calidad de la retroalimentación. Entonces, una rúbrica justamente tiene que establecer justamente estos niveles, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo con el paso importante, los ítems que deben contener justamente estos instrumentos. Y un ítem siempre es una pregunta con sus respectivas opciones de respuesta, que se consignan en un instrumento de recojo de información o monitoreo. Tu elección depende del tipo de información que se requiera recoger y la técnica o instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una pregunta abierta, por ejemplo, si ayuda a recopilar datos en profundidad, puedo asociarlo a una entrevista, ¿no? ¿Qué acciones realizaron frente a las consecuencias del fenómeno del niño? Entonces va a responder ahí. ¿O qué dificultades encontraron al realizar la sesión de aprendizaje? Entonces, eso es más en una técnica que tiene que ver con la entrevista. Son de carácter abierto. No implica que en una guía de preguntas también pueda poner algún tipo de cerrada, pero generalmente la entrevista está vinculada generalmente con un enfoque más de coger información cualitativa. Bien, ahí las preguntas dicotómicas que están justamente en caso de necesidad de se utilizan generalmente en caso de una necesidad de una validación básica también, ¿no? Por ejemplo, la pregunta dicotómica es la respuesta sí o no, o hay presencia o no hay presencia de una característica, de una condición, ¿no? Y aquí, por eso, en una lista de cotejo, las preguntas dicotómicas son las que se utilizan. Que hay, pues, es una sí o no.
Aquí, en cuanto a las preguntas dicotómicas, es importante que midan solamente una característica, la presencia de una característica. A veces miren dos, entonces ahí viene el problema justamente para poder responder sí o no. Entonces, he visto preguntas dicotómicas que dicen que el docente llegó puntual y saludó a todos, ¿no? Entonces puede que llegue puntual y no haya saludado, o puede que no haya llegado puntual y haya llegado y haya saludado. Entonces ahí la pregunta dicotómica tiene que ser una característica, un atributo, un comportamiento nada más, poder medir. Preguntas de opción cerrada, múltiple o de opción múltiple cerrada, es donde hay que tiene que elegir una sola respuesta de un conjunto de alternativas, ¿no? Y generalmente ustedes han visto en esto en evaluaciones, ¿no? Que le llaman, que hacen la pregunta al estudiante y tiene que elegir una sola alternativa, que también pueden trasladarse, por ejemplo, ahí si los pozos o tanques colectores de agua total se encuentran operativos, ¿no? Entonces todos, alguno, ninguno. Y aquí inclusive estamos usando una escala también para poder valorar, ¿no? En este caso, la cantidad asociado en este caso, ¿no? Preguntas de escala, que es un tipo de pregunta de opción múltiple en la que se pide que respondan según preferencia o importancia. Y en el caso de la plataforma Simón hay una pregunta que no se está utilizando que tiene que ver con un ranking de estrellas, ¿no? Es decir, podemos también establecerlo de manera gráfica, ¿no? Por la cantidad de estrellas. Ustedes también cuando les dicen califica la atención recibida, ¿no? Si fue buena, mala, regular o la atención, cuando ustedes van a la UGEL a hacer un trámite, ¿no? A veces, o cuando van a requerir un servicio, ¿no? Eh, entonces, también, y ahí, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que utilice los cuadernos abajo del nivel inicial? Muy probable, algo probable, poco probable, nada probable. Todas las escalas pueden darse por frecuencia, cantidad, acuerdo, desacuerdo, satisfacción, ¿no? Que podamos establecer para ello, ¿no? Preguntas de cantidad que tiene el propósito de recoger datos numéricos, ¿no? ¿Qué cantidad de computadoras se encuentran en buen estado? Que esto también puede incluirse en los cuestionarios, en los cuestionarios cuando se hacen algunas encuestas, ¿no? Sobre todo en el censo escolar utilizan mucho este tipo de preguntas de cantidad, ¿no? ¿Cuántos matriculados? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son, en fin, y la qué edad tienen, ¿no? Cuando hacen reportes también, ¿no? De información, preguntan, ¿no? ¿A cuántos docentes monitoreo que ustedes han hecho, por ejemplo, este tipo de preguntas han encontrado en los instrumentos de, de visitas que han hecho a docentes de escuelas multigrado, ¿no? Dice, ¿a cuántos docentes monitoreó? ¿Cuál fue el promedio de horas que monitoreó a cada docente? Entonces, ahí este tipo de preguntas. Preguntas de fecha que tienen que ver con señalar por ejemplo, ahí cuando se inició la matrícula, cuando terminó, cuando se inició el año escolar, se inició en la fecha, qué fecha se inició, ¿no? Y establecer pues, si se inició realmente con la fecha establecida en la norma. Pregunta de carga de archivos, o lo que llaman subir evidencias, ¿no? Cuando es necesario, ¿no? Se ha pedido, se sube evidencia. Ya hay, por ejemplo, pero a partir de que se pueda subir una evidencia, también se puede calificar la evidencia, ¿no? Y ahí podemos utilizar también algún instrumento, ¿no? Para poder calificar la evidencia. Preguntas de selección múltiple o casillas de verificación, aquí es abiertas donde puede elegir más de una respuesta, ¿no? De un conjunto de respuestas puede elegir más de una, ¿no? Como la de cerrada que solamente elige una. Aquí el director, por ejemplo, de la institución educativa tiene actualizados los instrumentos de gestión y ahí las alternativas son PI, PA, PCC, RI, entonces puede que tenga uno o más, ¿no? Entonces aquí puede elegir más de una opción. Entonces, todo este tipo de ítems
son utilizados en en los instrumentos, que obviamente va a depender de la técnica, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Con más detalle, miremos aquí, miren, mediante la observación o lista de cotejo, ayuda a la comprensión. Por ejemplo, si el docente facilita la comprensión de los propósitos, facilita la comprensión de los criterios de evaluación. Entonces yo tengo que operacionalizar, ¿no?, eso y formular mis ítems, ¿no? Entonces ahí, para facilitar la comprensión de los propósitos, preguntas que se han formulado, por ejemplo, el docente comunica a los estudiantes los propósitos al inicio de la sesión de aprendizaje, ¿no? Y como es lista de cotejo, solamente tengo este tipo de opciones de respuesta, y no. Entonces, con no. El docente propone ejemplos sobre los propósitos de la sesión de aprendizaje, sí, no. El docente hace preguntas a los estudiantes para saber si han entendido los propósitos. Puedo ahí de repente no necesariamente utilizar, en este caso como ejemplo es la opción dicotómica, ¿no? Entonces, así es que nosotros tendríamos, si es una lista de cotejo, los ítems tienen que ser de carácter dicotómico, ¿no? Bien. Si, por ejemplo, en una encuesta, que el instrumento que vimos que se utiliza es el cuestionario, ejemplo, en entrega de información, ese aspecto, que se considera en cada aspecto mediante la operacional. Ya hemos visto que es la entrega de información comprensible sobre el aprendizaje del estudiante, la entrega de información de calidad sobre su aprendizaje, y hemos visto que es mediante una encuesta, y la entrevista o entrevista estudiante, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos elegir entrevista estudiantes, cuestionario o guía de preguntas. Cualquiera de los. Entonces, ahí podemos formular la pregunta. Aquí, quien, en este caso, si es una encuesta, quien resuelve es el propio encuestado, ¿no? Por ejemplo, el docente te da a conocer avances y limitaciones sobre tu aprendizaje, ¿no? Sí, no, ¿no? O elegido aquí hacer un cuestionario con preguntas dicotómicas, pero, por ejemplo, ¿cómo catalogas la información que brinda el docente sobre tu aprendizaje? Aquí, una escala, ¿no? Buena, regular y mala, ¿no? Que va, a, a determinar, el estudiante. Bien. Entonces, mediante observación y el instrumento, una rúbrica, actitud de diálogo. Entonces, yo voy a observar y voy a utilizar un instrumento, la rúbrica, que voy a medir si fomenta el diálogo con los estudiantes sobre sus aprendizajes y actividades de aprendizaje, fomenta el diálogo entre sus estudiantes sobre sus aprendizajes y actividades de aprendizaje. Entonces, el enunciado es fomenta el diálogo con los estudiantes sobre sus aprendizajes y actividades de aprendizaje, y las opciones de respuesta son destacado, suficiente, en proceso, deficiente. Estoy estableciendo niveles. Por cada nivel yo tengo que hacer una descripción de lo que implica cada nivel, y también luego hacer una descripción complementaria para poder objetivar mejor la elección del nivel correspondiente. Entonces, aquí lo que estoy viendo es desempeño, ¿no? ¿En qué nivel fomenta el diálogo, ¿no? ¿Cómo está este desempeño del docente de fomentar el diálogo con los estudiantes, ¿no? Sobre las actividades, sobre los aprendizajes? Y así formulo los niveles y los descriptores de cada nivel, que implica nivel, y una descripción complementaria. Definición de reglas, que es un instrumento de recoger información. Una regla es una condición establecida para dar respuesta a una o más preguntas. En función de las respuestas
de las alternativas de otras, es decir, cómo se vincula una pregunta con relación a otra. Generalmente va en cuestionarios, ¿no? Que se realizan en algunas fichas de observación, que ustedes, generalmente mucho se ha utilizado las reglas en los instrumentos de monitoreo que están implementados también en la plataforma, ¿no? Sirven para ordenar y facilitar la mejor ejecución del recojo de información, ¿no? Bien, y ahí, por ejemplo, ayuda a la comprensión, si facilita la comprensión de los propósitos. Por ejemplo, el docente comunica a los estudiantes los propósitos al inicio de la sesión de aprendizaje, sí o no. El docente propone ejemplos sobre los propósitos de la sesión, diremos, si no comunica, entonces depende la pregunta del anterior, ¿no? Si además establece ejemplos. Entonces, es el grado de relación que uno establece con alguna otra pregunta. Esto nos ayuda, dice ahí en el texto, precisar la información que se va a recolectar, ¿no? Para evitar justamente a veces inconsistencias. Entonces, he visto, por ejemplo, que cuando se quiere revisar la planificación curricular, una unidad de aprendizaje, preguntan, por ejemplo, si tiene los elementos, si hay coherencia entre los elementos, pero no preguntan una pregunta previa es que si tiene su planificación. Entonces, si no voy a poder valorarlo, las otras preguntas, si es que no tiene ese documento. Entonces, es complicado en este caso. Por eso es bueno dar preguntas. De esta manera nos permite poder contestar las siguientes de manera precisa y se recoge la información que no puede generar algún tipo de inconsistencia. Por ejemplo, aquí seguimos, ¿no?, un cuestionario. Si el docente te da a conocer avances y limitaciones con relación a tu aprendizaje, ¿no? Si no, si respondes sí, contestas las preguntas 2, 3 y 4. Entonces, si no te da a conocer, obviamente la información que te entrega no puedes saber, no te permite saber tus avances. Entonces, depende de la primera pregunta. Al igual, si te permite saber en qué debes mejorar. Entonces, 2 y 3 dependen de la pregunta 1. Y así, por ejemplo, en una rúbrica, obviamente no hay reglas porque cada ítem que corresponde a una rúbrica es valorado, pues, se puede decir individualmente, ¿no? Pero cada desempeño, ¿no? Bien. Y por último, la definición de indicaciones. Son precisiones para poder responder, ¿no? Entonces, el docente comunica a los estudiantes los propósitos de la sesión, si no. Y el docente puede decir, ¿a qué se refiere que comunica a los estudiantes los propósitos de la sesión? El docente menciona a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, si hay una aclaración, una precisión, ayuda justamente la indicación para poder tener una especie de lenguaje común o referencia común de lo que estamos preguntando. Y la indicación ayuda justamente a ello, ¿no? Pueden haber otros tipos de indicación, ¿no? O si no tiene, por ejemplo, coloca el número, indica el número de tu celular o indica la cantidad de estudiantes que requieren retroalimentación. Si no tienes, entonces ahí, por ejemplo, la indicación es coloca 0, ¿no? Entonces, algo así. Son las indicaciones que se va a establecer según queramos precisar a un enunciado de una pregunta, ¿no? Para justamente poder responder adecuadamente. Aquí, en cuanto a, igual, bueno, acá hemos visto un cuestionario, algunos ejemplos más, y en el caso de la rúbrica, las indicaciones pueden ir en la parte de los descriptores, ¿no? Bueno, gracias y bueno, esperamos en esta parte la ronda, creo que viene la ronda de preguntas, ¿no? No doy pase a la actividad siguiente. Gracias.
Gracias, Milton. Más bien vamos a pasar a una ronda de preguntas, ¿te parece? De acuerdo. Vamos a ver quiénes aquí en sala nos encontramos. Junín, Amazonas. Agradeceríamos que puedan levantar su manito. Ancash, Chanchamayo, Huancavelica. Ahí estoy nombrando algunas de las regiones que nos acompañan el día de hoy en este webinar, ¿no? Como decía, inicios, Milton, no se peleen, por favor. Podemos abrir cámara y hacer las consultas respectivas sobre las temáticas planteadas el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algún tema en específico que quieran ustedes enfatizar? Estamos también con el equipo de tutores, quienes vienen acompañando a cada aula. Tenemos 6 aulas en este curso. Agradeceré que podamos, en la medida de lo decía mi posible, profesor, habilitar, ¿no? ¿Qué decía el como decía mi profesor, profesor, Milton? ¿se ha entendido todo o no se ha entendido nada? ¿No? Siempre nos motivaba de esa manera a preguntar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Hemos entendido, pero de todas maneras siempre hay algunas Sí, también consultas recomendarles específicas. de que, aparte, si bien es cierto, la presentación es una síntesis, se puede decir, ¿no? De toda la información. En el curso hay otras lecturas importantes que recomiendo que las lean, porque van a enriquecer y complementar todo lo que de alguna otra manera se ha dicho, ¿no? Y van a ampliar la información. De repente van a tener Igual, otra perspectiva, ¿no? De repente también los va a cuestionar, ¿no? Y eso es importante que en los foros, en la relación con nosotros, en la tutoría, ¿no? En los análisis de casos que va a explicar luego mi compañera Lupe. Todo eso nos va a tener una idea completa, al menos, sobre este tema, ¿no? Entonces, claro que sí, Milton, como bien señalas, dentro de cada una de las sesiones se encuentran materiales de apoyo y también las actividades y el acompañamiento que cada uno de los tutores viene generando a través de los grupos de WhatsApp. Bueno, vamos a invitar a que puedan aperturar sus cámaras para poder hacer algún registro de quienes están. Hemos tenido alrededor... Falta la de explicación sala. del caso a cargo de Lupe. Perfecto. Sí. Entonces damos Explique la paso. tarea a realizar. Excelente. Ahí, Janet, doy pase a Lupe para que pueda dar la explicación exhaustiva de este caso. Adelante, Lupe. Bien, buenas tardes con los presentes. Janet, ¿me confirma si se me está escuchando? Sí. Hola. Sí. Perfecto. Reiterar nuevamente el saludo de la tarde y vamos a dar paso a explicar la guía de análisis de caso para la sesión número 4, la tarea establecida. Y como ustedes están viendo en su pantalla, el propósito de esta actividad es guiar al equipo participante en la transformación de los indicadores y aspectos del plan de monitoreo regional que ustedes han seleccionado para que esto puedan ya ir verificando el instrumento que esté coherente, claro y medible, asegurando consistencia entre el indicador, la variable, los aspectos, ítems y la evidencia según también la explicación de parte de Milton que ha realizado el día de hoy en este webinar. También establecemos indicaciones para el equipo. Nuevamente se reitera que esta actividad se desarrolla en equipos por regiones. Van a trabajar únicamente con el plan de monitoreo regional que han seleccionado. Van a avanzar de forma secuencial, tal y cual como
va a presentar en esta exposición. La ruta metodológica también complementa esto. En el paso número 1, ustedes ya han realizado el análisis de la matriz de monitoreo, es decir, el componente, el resultado, el indicador y el aspecto. Y si hubiera alguna corrección al respecto que han realizado ustedes en conjunto del plan seleccionado, aquí lo van a trasladar con las correcciones realizadas. Entonces trasladamos en la columna de componente lo que corresponde, resultado, el indicador, también precisemos el tipo de indicador que hemos ya trabajado en la sesión número 3, y los aspectos que contempla esta matriz de monitoreo. Posterior a este primer paso, que solamente es trasladarlo, porque esta parte ya nosotros hemos trabajado en las sesiones anteriores, aquí viene lo que corresponde de esta sesión, que es verificar cómo se ha hecho la operacionalización de la variable. También realizamos una pequeña explicación al respecto, y para eso vamos a utilizar esta ficha número 2, que es la operacionalización de la variable, que es a través de sus aspectos, tal y cual que el día de hoy lo ha detallado y explicado Milton, ¿no? Entonces, vamos a colocar en esta primera columna los aspectos. Definición operacional de este aspecto, el indicador que va a responder a cada uno de los aspectos que nosotros vamos a encontrar en nuestra matriz de monitoreo. Algunos tienen 3 aspectos, 4 aspectos, 5 aspectos. En relación a ello se va a trabajar esta matriz. Y posterior a ello, los ítems que van a responder a este indicador y por ende al aspecto. El paso número 3 es la justificación o explicar de manera breve por qué se está seleccionando el tipo de instrumento que se ha empleado en este plan de monitoreo. Si es una lista de cotejo, una ficha de observación, una rúbrica, ¿no? Y también estamos dejando un ejemplo orientador, que es algo sencillo, como ustedes están viendo ahí en pantalla. No es explayarse, por ejemplo, decimos, ¿no? Elegimos lista de cotejo porque los ítems son dicotómicos, ¿sí o no? Y la observación es puntual. Si hemos elegido una ficha de observación, cuando se requiere registrar descripciones o comportamientos. Este pasito, por favor, no se olviden que también nos va a ayudar a profundizar nuestros conocimientos. El paso 4 es realizar la revisión del instrumento usando la ficha 3. Y esta es la ficha 3 que permite ver la uniformidad y coherencia de los elementos del instrumento. Está con un ejemplo que les va a guiar a ustedes. El campo, por ejemplo, el nombre del instrumento es colocar cómo se denomina su instrumento. Entonces ahí van a colocar ustedes, que normalmente ya lo tienen este nombre, ¿no? Hay un nombre que está establecido en la plataforma Simon, por ejemplo. Algunos dice autorreporte de tal, es decir, la denominación del instrumento. El objetivo del monitoreo, por ejemplo, ¿qué busca lograr con el monitoreo? Entonces aquí también está el ejemplo. Ustedes también tienen dentro de la revisión que van a realizar, hay un objetivo del plan de monitoreo que ustedes lo van a trasladar a esta parte. El indicador también van a copiar del plan, van a trasladar el indicador que ustedes ya han revisado, y si hubiera algún ajuste, ya el indicador ajustado a esta estructura. La técnica y el instrumento, de igual manera, ustedes van a colocar qué técnicas está utilizando y qué instrumento. Población objetivo, a quién se aplicará, van a ir detallando. Los aspectos también van a trasladarlo, responsable de la aplicación, y van a identificar las limitaciones de este instrumento.
es decir, los factores que podrían afectar la calidad de la información. Reitero, si nosotros podemos ver en esta columna, de ejemplo, ahí tenemos una secuencia sobre la implementación de estrategias de prevención de violencia escolar. Y es el nombre del instrumento. Su objetivo, verificar el nivel de implementación de las estrategias de prevención de violencia escolar transferidas durante la asistencia técnica directiva. Su indicador, porcentaje de directivos que implementan estrategias de prevención de violencia escolar en su institución. La técnica, observación estructurada, y el instrumento, una lista de su población objetivo son directores de instituciones educativas de nivel primaria, del UGEL, tal. Los aspectos, en este caso, son dos aspectos divididos, ¿no? Implementación de estrategias de prevención, y el otro aspecto es el uso del reporte SISEP. El equipo responsable para la aplicación es el equipo de especialistas del área de gestión pedagógica de la UGEL. ¿Cuáles son las limitaciones? Que el instrumento registra presencia o ausencia, pero no la calidad del desempeño. Y otra limitación también, colocando como ejemplo. Ustedes esta lo van a trabajar en equipo o región. Como paso 5 van a realizar la revisión, mejora de los ítems, las alternativas, reglas, indicaciones que este plan de monitoreo regional que ustedes han seleccionado, que ya tiene todos estos insumos. Toda esta estructura de la ficha de monitoreo para la recopilación de información, toda la información y ya está registrada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en equipo es revisar, de acuerdo a las orientaciones que se ha dado el día de hoy en el webinar, como también los otros insumos que también se está cargando en la plataforma. Nosotros vamos a realizar esta revisión. Para hacer la revisión, para finalizar este trabajo práctico, vamos a utilizar la ficha número 5, que es la ficha de verificación de coherencia del instrumento de recojo de información. Aquí vamos a responder, o vamos a realizar la revisión de esto. Vamos a responder si los criterios o ítems están alineados al indicador. Si el indicador está alineado al aspecto. Si los enunciados, es decir, los ítems, son claros y comprensibles. Las alternativas son claras y coherentes. Y por último, si el instrumento permite recoger la información requerida por el. Entonces, van a dejar algún comentario si requiere en relación a su respuesta. ¿Qué es lo que van a registrar en la plataforma? Van a remitir los productos de la ficha número 3, que es esta, que también viene con un ejemplo, esta estructura de la ficha técnica del instrumento, algunos ajustes que le han realizado a esta estructura de ficha de monitoreo para la recopilación de la información, y por último, esta ficha de verificación. Cada uno lo va a registrar en el aula virtual donde dice caso práctico, y eso es lo que correspondería a la actividad de esta sesión número 4. Adicional a ello, también tenemos lo que corresponde el foro, es solamente una pregunta y van a responder o van a realizar el comentario a uno de sus colegas que ha realizado también su aporte en la plataforma donde indica foro, similar que ya lo hemos estado realizando. En el caso de la lectura guiada, también tenemos, en este caso se han seleccionado 4 lecturas, una de ellas se repite de la sesión número 1, es un poco de poder ir relacionando todas las sesiones que hemos ido desarrollando, y que esto aterriza en construir instrumentos acorde que respondan, ¿no?, a nuestro monitoreo, a nuestros indicadores.
También hay una secuencia que se les está dejando para que ustedes puedan de manera autónoma, para que ustedes puedan desarrollar. Y por último está la autoevaluación. Contiene 4 ítems que ustedes van a ir respondiendo. Eso es lo que corresponde en esta sesión número 4, desarrollarlo, las actividades. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, quedo atento. Gracias. Muchísimas gracias, Lupe. Igualmente, si tuvieran alguna consulta en relación a la explicación que ha venido brindando sobre el desarrollo de los casos que se van a generar para esta sesión, hoy día tenemos en sala 39 participantes. Ahí está Emma, ha levantado nuevamente la mano. Por favor, adelante, Emma, te escuchamos. Buenas tardes. Pedirles de una manera especial, si bien es cierto, ustedes en estos momentos han socializado el análisis del caso, las matrices que vamos a subir, pero desespera de verdad cuando ustedes no habilitan la unidad. Se espera un día, 2 días, hasta 3 días, se manda mensajes, por favor habiliten, no habiliten. Y no, por eso pedirle en nombre de mi grupo que termina la reunión y debe estar habilitada esa unidad. ¿Sí? Pedirles por favor. Muchísimas gracias, Emma, por la precisión y A sufrir. por lo que nos indicas en relación a la habilitación de los recursos. En realidad agradecemos el compromiso de la mayoría de quienes se encuentran aquí participando, pero sabemos que todavía no estamos nivelados todos los participantes. Por lo tanto, estamos igual a través de los tutores haciendo el acompañamiento respectivo, ¿no? Y hay casos excepcionales en los que hemos entregado todos los reportes. Durante esta semana vamos a remitirles a cada uno el estado de su situación en cuanto a lo que han entregado y lo que le estaría faltando. Tenemos varias alertas porque todavía las sesiones no se van a cerrar y como tal no hemos tenido el cumplimiento de todas. Se están acumulando las actividades y tareas, por lo tanto sí les pedimos a cada uno de los participantes, yo estoy segura que de los 39 participantes aquí en esta sala, todos están ya nivelados, ¿no? Y han entregado todas sus actividades. Estoy segurísima de ello, ¿no? Estimada Sí, Janet, Emma. sí, te entiendo que quieren que todos se nivelen, pero eso te va a ser de repente imposible a un 100%, y los que no se nivelan de repente como que la actividad no la toman en serio. En cambio, nosotros, el grupo la toma en serio, quiere leer, quiere ver eso. Claro. Entonces, yo quisiera pedirles que vean el grupo que ya está equilibrado. Por ejemplo, el compromiso de la mujer Bagua es de que todos subamos las actividades. Yo estoy como monitor aquí, haciendo la vigilancia de mis compañeros que suban la información. Entonces vean que el grupo ya está equilibrado para que nos puedan habilitar y nosotros avanzar, ¿sí? Sí, aquí los tutores van a ir compartiendo los recursos para que ustedes puedan ir avanzando. En efecto, la idea es que todos sí se nivelen en la medida de lo posible con el acompañamiento de cada uno de los tutores. Vamos a tomar en cuenta participación, por favor, si podría. Buenas. Sí, adelante, Gloria. ¿También nos quiere comentar algo? Sí, adelante. El problema es que yo entro al aula 6, prácticamente es como si estuviera sola. No sé si con quién voy a interactuar. En el foro también encuentro, ahí ves solo mi trabajo. Entonces, hay una dificultad y además a nivel de Miugel creo que soy la única, no es como Bagua que hace todo el equipo. Eso también se tendría que ver a nivel de grupos. Eso sería mi participación y considerar algunos como este aspecto, el que yo estoy haciendo sola. Eso sería. Muchísimas gracias, Gloria, por lo que nos acaba de indicar. Sí, en efecto, todos los tutores están ya ingresando a responder todos los foros de las sesiones que se han venido a cabo.
De repente ahora lo revisan, ellos están respondiendo, interactuando también entre participantes, y es el acompañamiento que les va a ir desarrollando. Te pediría que más bien te contactes con tu tutor y puedan también realizar las actividades de manera conjunta, ¿no? Entendiendo que tú estás sola y que son varios recursos los que se requieren. La idea es toda la disposición y por favor tengan en cuenta que tienen tutores a quienes pueden hacer llegar sus alcances, sus preguntas, ¿no? En relación tanto de la plataforma como también del proceso formativo y de todas las actividades generadas. Más bien hasta aquí estoy compartiendo a través del chat nuevamente el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción de este webinar para que puedan ustedes hacer el registro de su apreciación al respecto. Y más bien les vamos a pedir que puedan prender su cámara para hacer una toma final de la capacitación. Janet, una Sí, indicación, Milton, adelante. precisión. Como la siguiente semana hay feriado, cae 9, creo feriado, 9 de diciembre. Hola. La sesión va a ser trasladada para el 11 de diciembre. Sí, esa información quería indicarles. Ya no te escuchamos. Yané, no te escuchamos. Milton, disculpa, tuve aquí una consulta. Me No, estabas si no indicando decía de que sobre... la sesión final, las 5 va a ser el 11 de diciembre y no el 9 por ser feriado. Sí, está bien. Gracias por recordarlo. En efecto, por el feriado estamos trasladando la fecha para el 11, teniendo en cuenta todo este feriado largo que tenemos. Quiere decir que el 7 no tenemos clase virtual. Estaba Sí, programada para el 9. Recordemos que para el 9. son los martes. No, el martes es feriado. Ahí no feriado tenemos nacional. clase. Exactamente, Emma, no tenemos clases el 9. Lo vamos a cambiar o a trasladar para el 11 de diciembre ya. Y con ese webinar estaríamos finalizando, pero igual ustedes continúan acompañados con sus tutores. Toma. Listo, como ya han ampliado y han abierto sus cámaras, vamos a hacer algunos registros, por favor, si sonríen o saludan. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por el compromiso. Y nada, por favor, en estas últimas semanas que tenemos, seguir desarrollando las actividades. Consultas con su tutor, por favor, ahí, todas las que puedan realizar. Y se les va a entregar los materiales con sus tutores para que puedan ir revisando las lecturas y las actividades respectivas de esta sesión. No se preocupen. Que tengan muy buenas tardes. Estoy colocando en el chat los registros de asistencia y también la encuesta de satisfacción. Muy buenas tardes. Gracias. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.